CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1413, El servir como estrategia de liderazgo. Para iniciar, escuchemos Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 8. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Doctor, el liderazgo pues es algo de lo que se habla mucho hoy en día, pero hoy hablaremos de una de las características que no son, digamos, de las más comunes o de las más connotadas, y es la del servicio. El ser siervo, el servir como un siervo y no como un mandamás. Bueno, Gene Mattis escribe para la serie Maná de lunes un artículo que titula originalmente Lecciones de servicio en un crucero. Sí. Y esto se desprende pues, de una experiencia que tuvieron de forma vacacional. ¿Qué nos cuenta? Dice que su mamá y él recientemente regresaron de un crucero por Alaska a bordo del Visiones del Mar, que era el nombre de del barco. Uh-huh. Dice, fue un viaje agradable, pero lo que más me impresionó fue la tripulación. ¿Por qué, Edgar? Bueno, había 755 miembros de la tripulación, es decir, personas que trabajaban en el barco, 755 wow. De 51 diferentes países a bordo. Es innecesario decir que eran de todas las formas y colores y de diferentes trasfondos posibles. Sin embargo, una cosa que tenían en común era un corazón de servicio. Fíjate qué importante. Junto a estos, una fuente ética de trabajo y un deseo de agradar no solo a los pasajeros, sino unos a otros. Esto es dentro de, claro. entre ellos mismos. Hicimos un esfuerzo por conocer algo de los miembros de la tripulación y aprender un poco sobre cada uno de ellos. Algunos estaban tomándose un tiempo de la universidad o tan solo habían venido directamente de la escuela. Otros estaban titulándose y estoy seguro de que habría individuos que no solamente necesitaban el dinero, pero honestamente todos ellos parecían tener un gran respeto entre sí. Fíjate, trabajando duramente para tener una experiencia maravillosa en ese crucero donde todos estaban involucrados. Bueno, uno de los miembros de la tripulación comentó que la multinacionalidad y la multiculturalidad de la tripulación era similar a lo que se puede encontrar solamente en las Naciones Unidas. Solo que a bordo de la nave las personas realmente son como nosotros. Sí. Fíjate, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ahora, mi observación era que en la ONU el propósito del embajador es defender el honor de su país y sus intereses a toda costa. Sin embargo, a bordo de esa nave, el propósito era trabajar todos juntos en un espíritu, digamos, de colaboración y de cooperación para lograr la satisfacción de aquellos que estábamos teniendo ese viaje. Y eso es lo que muestra la gran diferencia, fíjate. Durante el crucero, bromeando, sugerí a algunas de las personas que estábamos hablando que deberíamos de despedir a todos en las Naciones Unidas y asignar el trabajo a la tripulación del crucero, especialmente porque en razón de que la mayoría de las naciones parecía ser bien representadas, creo honestamente
que con personas como estas, enfocadas al bien común en vez de sus propios intereses independientes, podrían encontrarse soluciones viables a la mayoría de los problemas del mundo dentro de sus países. Fíjate qué interesante. Bueno, qué idea tan loca. Es una idea loca, pero yo creo que muchos de los que amablemente nos escuchan pueden identificar a quizá algunas de las autoridades de sus propios países con todo lo contrario de esa disposición de verdaderamente servir al pueblo. Y esa es una terrible realidad que vivimos en todas las naciones del mundo, sin lugar a dudas. Ahora, Jim Mattis, que escribe este artículo, nos lleva a la Biblia y nos lleva a entender lo que Jesús habló mucho sobre el ser un líder que sirve, un líder que de veras se interesa en los demás. Sí, en la Biblia Jesús habló mucho sobre cómo ser un líder siervo, fíjate. Sin duda. Dando énfasis a la importancia de tener el corazón de un siervo y de dar la consideración apropiada a la otra persona. Él mismo dijo de sí mismo, ¿qué dijo ahí en Marcos 10:45? Dijo, el Hijo del Hombre, y se refería a él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate para muchos. Y eso fue lo que literalmente hizo Jesucristo, fíjate. En otra parte del Nuevo Testamento, uno de los seguidores de Jesús, el apóstol Pablo, escribió, no hagan nada por egoísmo o vanidad, que esta lectura la escuchamos al principio del programa. Más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, según Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahora, qué interesante la posición en la que nos presenta el apóstol Pablo, la humildad. La humildad no es sentirme que yo no valgo nada, que soy una cucaracha aplastada, sino que a pesar de que yo tengo intereses personales muy, digamos, propios, otros también los tienen y yo decido poner los demás en primer lugar. Estamos escuchando El Servir como estrategia de liderazgo. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este que es el programa 1413. El título es El Servir como estrategia de liderazgo. Agradecemos muchísimo a todos los que se han puesto en contacto con nosotros a través de redes sociales como el Facebook, pero también a quienes se han suscrito a nuestro canal de YouTube, el canal del programa Visión 2020, en donde estos programas quedan ahí disponibles. Es una maravilla que hoy por hoy podamos contar con estas herramientas tecnológicas. Y precisamente hablando de servir, pues son herramientas que están para el servicio de la comunidad de negocios. Volviendo a lo que nos dice el autor Jim Mattis, bueno, cuando nosotros recibimos la experiencia y vivimos la experiencia de alguien que de veras está haciendo su trabajo como siervo, pues somos muy gratificados. Esa es una realidad. Lo importante aquí y la reflexión a la que debemos de ir es si nosotros estamos caminando en ese nivel de servicio, doctor. Si nosotros estamos siendo esos siervos que lideran y esos siervos que verdaderamente son útiles en la vida de los demás. Fíjate que no es fácil llegar a ese nivel de servir como un siervo. El que sirve como un siervo no está esperando que a él le den el crédito, que a él le den el reconocimiento, sino él lo hace
no solo porque lo tiene que hacer, sino lo hace para bendecir a otros y no para buscar su propia gloria. Sí. Esa es la diferencia entre el líder siervo y el líder que no es siervo. Sí. Fíjate qué importante. Ahora, ¿qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo? Él dio su vida, dice, fue siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Isaías 53:9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Qué pasó cuando lo crucificaron? En medio de dos ladrones, como si él fuera un ladrón. Claro. O sea, esa fue una humillación, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, es interesante que la primera lectura que usted nos compartía es del Antiguo Testamento. Es una fotografía de la crucifixión, profecía, correcto. pero es una cuestión profética porque eso fue dicho y redactado cientos de años antes de la crucifixión. Y el apóstol Pablo, allá en Filipenses capítulo 2, la lectura que escuchábamos al inicio del programa, comienza a desmenuzar esa palabra profética y nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Y entonces en el versículo 3 nos abre el panorama. ¿Qué nos dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fíjate, aquí está la clave. Por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Aquí está la palabra clave. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Fíjate, considera a la persona que está aquí. Una vez veníamos pasando y estaba una persona tirada en el suelo. Y me decía mi compañero con el que yo estaba viajando, dice, ese hombre tiene valor. Yo le dije, ¿por qué dices eso? Porque ese hombre fue hecho a la imagen de Dios. Claro. ¡Wow! A pesar de su estado. Esa persona vale. Sí, sin duda. Y eso es importante ver eso, porque a veces decimos, ay, pobre hombre. Cuando esa persona fue hecha a la imagen de Dios. Sí. Tiene valor. Ahora, cuando vemos hacia una persona, en lugar de ningunearla, en lugar de hablar mal de ella, decir, esa persona es valorosa. Tiene valor. Sí. Para Dios y también para el hombre. Dice el versículo 4 de Filipenses 2, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí está la clave. Sí. ¿Y cuánta persona nada más busca lo suyo propio? Claro. Y se encierran en ellos mismos. Sí, nada más. Pero aquí dice, no solo eso, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, ver las necesidades de los que están a nuestro alrededor. No tienes que ir a China. No tienes que ir a África, no, aquí, a tu vecino a la derecha y tu vecino a la izquierda, sí. Y tu vecino enfrente de ti. ¿Para qué vas tan lejos? Ahora, aquí nos lleva precisamente a Jesucristo y dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir ahí está la que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Dios lo exaltó. Después de que Él se humilló, Dios lo exaltó a lo sumo. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.